El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Facundo Almada, Antoni Machuca, Renzo 1434, Seven el Monarca, XX Laureano Omega XX, Alex Malaquias, Brian 14, Levin Linares, Sebastián Mendoza, Rebeca Yuno, Cuquier 2000, Cruz Alberto, X Agustín X, Lucas Pereira, Juan Octavio Zumaya, Leo 1218, Brandon Miño, Giyuto Mioca, Hugo Andrada, Nicolás Silva, Jacob Medina, Vegeto 999, Luis Jarquín, Mariano de Arce, Belcebeas 540, Ami Maru. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando en Kimetsu no Yaiba, parte 26. Capítulo 130, Introducción. Punto de vista de Seiji hablamos, tenía tanto que decir y él decía lo mismo. Y la violencia era el lenguaje que usábamos. Boom. Asquerosamente rápido. Nunca me había topado con semejante velocidad en mi vida. Siendo sincero, ni siquiera me había imaginado una entidad moviéndose tan rápido. Y esto venía de un hombre que mató a la Luna Superior 2. Sin embargo, mi cuerpo se movía sin orden. Mi mente simplemente no era lo suficientemente rápida como para planear ninguna acción en ese lapso de milisegundos. Mis ojos se iluminaron con un púrpura místico al observar la acción de Muzan. La repentina tensión de su pata trasera, el retraso en la regeneración de su brazo y el rechinar de dientes, mientras nos trabábamos en un enfrentamiento, me indicaron que nunca esperó que pudiera reaccionar a su ataque. Su lenguaje corporal me indicó que se abalanzó sobre mí con la única intención de atravesarme. Nunca esperó que lo empujaran. Para ser sincero, no podía culparlo, porque nunca esperé poder reaccionar tan bien ante él. Simplemente nunca me había topado con semejante velocidad, así que me sorprendió tanto como a él. Nunca volví a poner a prueba mi límite después de mi pelea con Douma. Supongo que uno nunca sabe lo fuerte que es hasta que ser fuerte es su única opción. Muzan chasqueó la lengua y se abalanzó contra mi espada, lanzándonos a ambos a volar. Mis pies se hundieron en la nieve y resbalé un buen trecho hasta detenerme. El suelo estaba resbaladizo, observé, eso podría ser un problema. Muzan inició una nueva cadena de acción de inmediato. Sus zapatos explotaron, incapaces de soportar la fuerza de su repentino aumento de velocidad, mientras se lanzaba hacia mí como un tren bala. Su velocidad era tan vertiginosa que pude ver su cuerpo perforando la atmósfera y el aire rugiendo al llenar el vacío. Pero aunque Muzan era tan veloz, se movía a cámara lenta ante mis ojos, y eso era mi consuelo. Mi cuerpo y mi mente aún estaban rezagados, pero con la ayuda de mis ojos, podía seguirle el ritmo. Era como si mi percepción ya estuviera en su nivel máximo, esperando que mi físico y mi mente la alcanzaran. Y así, incluso cuando Muzan vino hacia mí con su velocidad impía, pude levantar cómodamente mi espada y trazar un arco que detuvo por completo su avance. Una onda expansiva estalló, revelando la tierra bajo la nieve. Su mano, envuelta en sangre carmesí para formar garras, chocó a la perfección con mi espada púrpura. Así que no fue una casualidad, dijo. Era una situación extraña incluso para mí. Era increíblemente rápido y lento a la vez. Apenas podía seguirle el ritmo a sus ataques, pero aún así no había peligro. Solté mi espada y la dejé doblarse bajo su peso demoníaco. Lo tomó por sorpresa, pues su cuerpo siguió la trayectoria que debía haber seguido si no lo hubiera detenido. Apreté mi espada al revés y mi cuerpo supo atacar su punto débil sin pensarlo dos veces. La empuñadura era larga, ya que estaba diseñada para un agarre a dos manos. Así que golpeé con la punta de mi espada uno de los corazones de Muzan, ubicado en su abdomen. El impulso de su cuerpo se combinó con toda la fuerza que el mío podía ejercer. Muzan se dobló como un papel cuando la empuñadura de mi espada se clavó en su abdomen. Una lluvia de sangre brotó de su boca mientras su corazón se rompía dentro de su cuerpo. Respiración de piedra. Ruptura. Hubo un instante de silencio antes de que una onda expansiva explotara desde el punto de contacto. Muzan salió volando como una bala y se estrelló contra el bosque. Si recuerdan, respiración de piedra no tenía una forma definida. Los Ashira de piedra de cada generación usaban armas diferentes, como una maza o un martillo, así que, aunque respiración de piedra era rígida, también era bastante flexible. Gracias a esto, pude crear mis propias formas. Las formas de mi respiración de piedra abarcaban desde estilos poco convencionales de lucha con espada hasta ataques con las manos desnudas. No tienes idea de cuánto tiempo he estado esperando esto, dije mientras me ponía en postura. Déjame decirte cuánto te odio.
Mi respuesta llegó en forma de una excavadora de carne y hueso. Muzan emergió del bosque a un ritmo mucho más tranquilo, pero no porque estuviera aminorando el paso. Era porque sus brazos se habían alargado de forma desmesurada y arrastraban la nieve mientras cruzaba la distancia. Estaba escondido tras una lluvia de nieve para intentar distraerme. Me había visto pelear muchas veces en el recuerdo, así que sabía cuál era mi principal fortaleza. Pero desconocía el alcance de mis habilidades, o de lo contrario se daría cuenta de la inutilidad de su esfuerzo. Veía constantemente diferentes capas del mundo al activar mis ojos. Simultáneamente veía lo que los ojos normales debían ver, luego vi a Muzan con claridad mientras miraba a través de la nieve, luego lo vi sin su primera capa de piel, y luego lo vi sin la primera capa de carne, y así sucesivamente. Eran como diferentes capas de visión superpuestas. Su estrategia era completamente inútil. Le dije exactamente eso con mi siguiente ataque. Respiración acuática. Sexta forma, empujé mi espada hacia adelante en un rápido movimiento de apuñalamiento. Empuje de ondulación de caída atravesé al señor demonio en el pecho. Mi espada larga me permitió atravesarlo sin entrar en su rango de ataque, incluso con sus largos brazos. Atravesé otro corazón y un cerebro. Noté casi de inmediato que mi ataque no interrumpía su ritmo de acción, ni siquiera al impactar. Esto me indicó que lo esperaba, que todo formaba parte de su plan. La mano de Muzan agarró mi espada y no la soltó ni siquiera cuando la palma le ardió al tacto. Una capa de sangre carmesí cubrió su mano y luego, con los músculos agrandándose, me levantó del suelo. Era una estrategia oculta en una estrategia menor. Demostró plenamente su experiencia de más de 1000 años. Soltar mi espada no era una opción, así que Muzan logró lanzarme hacia el bosque. Mi cuerpo voló por el cielo e incluso antes de que empezara a caer, Muzan ya corría debajo de mí. Respiración de viento. Tercera forma, giré mi cuerpo, entrando en un estado Beyblade cuando comencé a caer del cielo. Cuando estaba en un estado de rotación rápida, se sincronizó con Muzan, quien saltó y conectó ambos pies con el tronco de un árbol. Su cuerpo se contrajo como un resorte y permaneció horizontal sobre el árbol. Cuando finalmente caí en el bosque y pasé la copa de los árboles, Muzan entró en acción y yo también. Árbol de viento tormentoso despejado. Mi cuerpo giró rápidamente, un arco verde de aspas de viento me rodeó y bloqueé la lluvia de ataques que venían de todas direcciones. Muzan explotó de árbol en árbol, cambiando rápidamente de dirección y atacándome por todas partes. No se molestó en buscar oponentes y me atacó por completo. Pero se encontró con la escalofriante realidad de que no tenía ninguna oportunidad, ni siquiera en el aire. Cuando alcanzas una perfección tan cercana como la mía en el arte de la lucha, las oportunidades desaparecen. Mis pies tocaron el suelo y salí ileso. Nuestro entorno no era tan grande como los árboles, que se desprendieron o explotaron por la fuerza que soportaron cuando Muzan se lanzó desde ellos. La batalla no tuvo pausa. Muzan se lanzó de un lado a otro, cambiando rápidamente de dirección usando los árboles como punto de apoyo. Su velocidad era incomparable con cualquier otra que hubiera experimentado, y sumado a la imposibilidad de cambiar de trayectoria, mis instintos me gritaban que corriera. Muzan sabía de antemano cuál era mi estilo de lucha. Su increíble experiencia lo confirmaba y, desde el principio, aprovechó al máximo mi debilidad. Témeme, conozco tu debilidad, parecía decir su acción mientras su cuerpo de boletín rozaba mi punto ciego más de una vez, pero no atacó de inmediato. Estaba buscando una reacción. Yo era rápido, así que podía bloquear un ataque desde un punto ciego si pasaba de la inacción a la acción. Pero si hacía un movimiento o dejaba una abertura mientras realizaba otra acción, él tendría una victoria segura. Por desgracia para él, no era la primera vez que alguien se aprovechaba de mi limitada vista. Douma también lo hizo, y lo hizo mejor. Así que yo también me lancé a la acción, usando los árboles como punto de apoyo para disparar, igual que Muzan. La única forma de controlar mi punto ciego era moviéndolo constantemente. No, témeme, conozco mi debilidad, fue mi respuesta mientras me movía con más velocidad que él, con mi perfecto juego de pies y movimiento. No tenía buena forma física, nunca sintió la necesidad de adquirir tales habilidades porque podía superar cualquier debilidad. Esa era la maldición de ser demasiado fuerte. Nunca aprendiste a utilizarlo correctamente. Mientras se movía en diferentes direcciones por el bosque, los árboles que usaba como punto de apoyo explotaron por la fuerza, pero los míos no, porque estaba aplicando la fuerza justa y no me moví en direcciones opuestas. Fue casi como si me resbalara de los árboles lo justo para cambiar de trayectoria.
La física bien podría haber muerto allí, mientras nos movíamos uno alrededor del otro como fuerzas inestables de la naturaleza. Pero en esta situación, yo tenía la ventaja porque memorizaba el bosque como la palma de mi mano. Sabía la ubicación exacta de cada árbol gracias a las innumerables cacerías que hice la semana pasada. Mis ojos también veían el mundo en cámara lenta y podía predecir las acciones. Muzan me puso en esta situación, me arrojó a este bosque para ponerme en desventaja. Pero lo convertí en una ventaja. El bosque oscuro comenzó a iluminarse con diferentes explosiones de luz y ondas de choque cuando nos enfrentamos. Todos los animales del bosque huyeron mientras lo destruíamos en nuestra batalla. Los árboles fueron arrancados de raíz, la tierra quedó marcada por cráteres y todo lo demás quedó destrozado por nuestro enfrentamiento. Nuestra batalla imitó un desastre natural en ese momento y eso fue solo el comienzo. La pelea fue una conversación y apenas habíamos terminado con nuestras respectivas presentaciones. Al instante siguiente, fue como si ambos hubiéramos acordado empezar a luchar en serio. Muzan estaba completamente desnudo. Mi espada había cortado su ropa en 1000 pedazos hacía tiempo. Por lo tanto, lo vi con mucha claridad cuando empezaron a aparecer marcas rojas en su cuerpo. Parecían brotar de sus poros y sus ojos rojos ardían con poder demoníaco. Respondí, y una marca demoníaca empezó a aparecer en mi cuerpo. Empezaba desde la mitad de mi cara hasta el cuello. Eran líneas moradas que imitaban el patrón de los circuitos de una computadora. El tiempo se ralentizó y sentí que mi fuerza se multiplicaba. Estaba en un reino de poder completamente diferente. El momento fue tan embriagador que casi olvidé odiar a mi oponente. Sentí como si estuviera experimentando otra iluminación. Si mis ojos no me miraban, también veía el púrpura de mi espada apagado. Parecía que la capa más superficial de rojo estaba en mi hoja. Pero ya no lo pensé más porque un zarcillo de sangre se cruzó en mi camino. En un mundo que parecía haberse detenido por completo, el zarcillo se movió rápido. Respiré profundamente. Todavía no, me dije. Necesitaba el momento adecuado para usar la respiración solar. Si la usaba ahora, Muzan podría desconfiar y no encontraría ninguna oportunidad. Pero eso está bien. Porque lo que yo usaba ya no era nada ligero. Respiración de viento y trueno. La introducción fue realizada. Ahora vamos a hablar. Capítulo 131, Seiji Shigan. Tercer punto de vista. El humano no era débil. Tampoco era particularmente fuerte, pero Muzan concluyó que el humano estaba lejos de ser una presa vulnerable. No era nada que valiera la pena representar una amenaza real, pero Muzan ahora podía entender cómo este humano estaba matando a sus lunas superiores. Incluso sin su forma original, Muzan era superior en todos los aspectos importantes para el combate. Era más rápido, más fuerte, más inteligente y más experimentado, y podía curarse de heridas consideradas fatales para los humanos en un abrir y cerrar de ojos. Pero de alguna manera, estaban luchando en igualdad de condiciones. El humano simplemente entendía la lucha. Esa era la única forma en que Muzan podía describirlo. Dispararon por el bosque como balas vivientes, arrasando los árboles y dejando un rastro de destrucción tras su batalla. De alguna manera, el humano, más débil y lento, pudo seguir el ritmo de la batalla. No, sería más correcto decir que el humano estaba ganando la pelea. Muzan simplemente estaba encubriendo cada error con su regeneración. Así, la pelea estaba igualada. Si no fuera por eso, habría muerto 10 veces. 100 veces incluso. Aunque impresionado, Muzan también sintió que la molestia crecía en su corazón, por lo que al momento siguiente, marcas demoníacas comenzaron a aparecer en su cuerpo y sintió una oleada de su verdadero poder en sus venas. Hacerlo fue como soltarse unas esposas. Sintió que su poder se liberaba de las ataduras de la autosupresión y le permitió desbordarse. Pero en el siguiente intercambio, Muzan no encontró la abrumadora ventaja del poder. En cambio, se vio repelido por un ataque igual de poderoso. Marca del cazador de demonios. Muzan observó las marcas que aparecieron en el humano. Una imitación barata de la marca del demonio en un humano. Yoriji nació con él, pero otros humanos podían adquirirlo sacrificando su esperanza de vida de más de 25 años. Los demonios no enfrentaban tales problemas porque eran prácticamente inmortales. Chasqueando la lengua con fastidio, Muzan manipuló su brazo para convertirlo en una cuchilla afilada y se lanzó contra el humano. Derribó los imponentes árboles como si fueran hierba y se abalanzó sobre él como una fuerza implacable de la naturaleza. ¡Bum! Y aún así, respiración de viento trueno, escuchó Muzan el susurro más leve en medio de la explosión.
Muzan conocía las técnicas de respiración que los humanos solían usar para combatir a los demonios. Pero nunca había oído hablar de un estilo particular que combinara dos elementos. Así que lanzó un zarcillo de sangre para tantear el terreno. No sobreviviste cientos de años sin ser cauteloso. Los ojos demoníacos de Muzan se abrieron de par en par y sus pupilas temblaron ante la escena que contemplaba. El humano se desvaneció en una imagen residual. Fue tan rápido que el propio Muzan apenas se percató, incluso después de desatar todo su poder. ¡Qué velocidad tan bruta! Para cuando se maravilló de la velocidad, el ataque ya estaba consumado. El humano ya estaba detrás de él. Muzan podía sentir el calor en su piel. Fue como si el humano se hubiera teletransportado en un instante. No hubo sonido, ninguna perturbación en el aire ni imagen alguna. Para cuando los 5 cerebros de Muzan procesaron lo sucedido, ya había sucedido. Apenas fue lo suficientemente rápido como para saber cómo lo habían cortado. El mundo tardó aún más en reaccionar. Todo empezó con el largo zarcillo que le lanzó al humano. El hilo de sangre se cortó justo por la mitad y, al llegar finalmente a su brazo, trazó una horrible línea circular. La línea se extendió, curvándose y fluyendo por todo su cuerpo antes de estallar. Fue como si muchas cremalleras se materializaran en su cuerpo y se abrieran. Ese día, Muzan pudo experimentar de primera mano el estilo de respiración más rápido que existe. Era fácilmente más rápido que incluso estilos como la respiración solar. Para ser completamente honesto, incluso el humano no tenía control sobre sí mismo mientras usaba la técnica y todas las acciones estaban predeterminadas. ¡Ah! Un grito gutural brotó de Muzan al sentir el dolor punzante en el cuerpo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que las líneas en su cuerpo no eran aleatorias. Todas apuntaban a sus órganos vitales, sus 5 cerebros y 7 corazones. Solo la mitad de ellos resultaron dañados, pero ese acto por sí solo decía mucho del peligro que representaba el humano para él. Tú. Cantó Muzan con inmenso odio y sus ojos rojos ardían al enemigo. Ahora Muzan cambió de opinión sobre cómo veía al humano. Ya no veía a un mortal con la fuerza suficiente. Vio peligro, vio una amenaza. Un humano que de alguna manera había dominado la violencia. Seiji Shigan, escupió Muzan en reconocimiento. La última vez que llamó a un humano por su nombre en señal de reconocimiento fue hace 500 años. Yoriichi Tsugukuni. Y ahora Seiji Shigan. Punto de vista de Seiji Muzan Kibutsuji, maldije su nombre en respuesta. Sentí que mi cuerpo se calentaba a temperaturas insalubres. Era como si tuviera 10 capas de fiebre, pero en lugar de sentirme enfermo, me llenó de un vigor inigualable. En mi último ataque, prioricé solo la velocidad, y se notaba. Mi ataque apenas le hizo daño al señor demonio. Un corte así fue como un rasguño para él. Intenté cortarlo, pero tuve que recurrir al anhelo de su debilidad. Sin embargo, la naturaleza violenta de aliento de viento aún se manifestaba, y la herida de Muzan explotó en sangre y carne. La respiración del viento podría hacer que una cuchilla afilada se volviera violenta como una motosierra. Justo después, estalló una onda expansiva. Un sonido agudo que logró hacerme cosquillas en los oídos muertos, explotó. Podrían romper cualquier cristal. El sonido finalmente nos alcanzó y declaró mi ataque mucho después de que ya lo hubiera hecho. Esa era una característica de la respiración de viento trueno. No hubo intercambio de ataques después de eso y ambos aterrizamos en el suelo con un golpe sordo. Muzan se sujetó el estómago y se inclinó. Sus heridas ya estaban curadas y las marcas en su cuerpo se volvieron más rojas y cubrieron más. Su apariencia actual era bastante sosa comparada con la de la batalla final del manga. Aún conservaba el cabello y, salvo las marcas y los ojos demoníacos, aún no presentaba rasgos físicos. Entonces se está transformando, concluí en mi mente cuando lo vi inclinarse y sus marcas de demonio crecieron. Antes de que esos pensamientos siquiera terminaran en mi mente, mi cuerpo ya se movía. Sería un estúpido si me quedaba quieto mientras él se transformaba en algo contra lo que no podía luchar. Respiración de tormenta. Primera forma, dije y me moví a una velocidad casi igual a la de respiración de viento y trueno. Furia de tempestad. Mi cuerpo no se resistió ni dudó mientras ejecutaba el movimiento como solía hacerlo. En cambio, rugía de vida, como animándome a usar movimientos más potentes. Estaba abrazando por completo lo que quería que fuera, una máquina de batalla. No necesitaba consuelo, no necesitaba almacenar energía para usarla más tarde, ni tampoco necesitaba preocuparme por lo que mi propia fuerza le haría a mi cuerpo. Solo lucha. Y lo hice.
La ferocidad y la facilidad con la que me movía eran muy diferentes a las que tenía cada vez que usaba 3 estilos de respiración a la vez. Esta vez, corté al señor demonio en pequeños pedazos de carne. La tierra se quebró y todo a su alrededor quedó destrozado. Cuando me detuve a pocos metros, solo quedé con un terreno vacío y desprovisto de vida. Incluso las algas bajo una capa de nieve fueron destrozadas. Pero de algún modo Muzan permaneció en una sola pieza. Apreté los dientes. Mis ataques impactaron y lo descuarticé, pero su cuerpo sanó antes de que pudiera caerse. Ya había curado la mitad de sus heridas cuando terminé mi ataque. Ya lo veo. Por eso se necesita aliento solar y una espada roja para acabar con él. Muzan se curó demasiado rápido. Sin embargo, mi ataque pareció enfurecerlo muchísimo. Lo supe por mis ojos. Por fuera, parecía tranquilo y estoico, como si mis ataques no le molestaran. Tus ataques son fuertes pero inútiles, dijo, y entonces vi los músculos de su hombro moverse como si estuvieran vivos. Sus deltoides se desprendieron de su inserción. El músculo se alargó y se convirtió en un tentáculo con una cuchilla de hueso en el extremo. La cuerda de músculo se movía como un látigo, mucho más rápido que el sonido. Los civiles normales podían hacer que un látigo se moviera más rápido que el sonido, así que imagina lo que el señor demonio podía hacer. Fue tan rápido que lo vi borroso. Pero, por suerte, era predecible. Mis ojos podían predecir dónde impactarían desde el principio del tentáculo cuando la velocidad no era tan alta. Moví mi espada para bloquear el ataque y se produjo una chispa brillante. Era tan brillante que casi parecía una granada cegadora. También noté que mi espada se desportillaba con el impacto. No es bueno, entonces, el tentáculo se aceleró y asestó unos 100 golpes por segundo. Era una velocidad descomunal, indescriptible. Salté de mi posición inmediatamente y me alegré de ver que el tentáculo tenía alcance. Pero ese alivio se rompió y la frustración se duplicó cuando Muzan aceleró. Mis ojos también vieron que el otro hombro se desprendió de su brazo para crear otro tentáculo. Marqué mi espada frente a mí, su longitud gigante cubría gran parte de mi cuerpo y me alegré de haber elegido una espada larga como mi arma principal. Respiración de viento y trueno. Destello fue como un espectáculo de fuegos artificiales en el oscuro y gélido bosque. Nuestra batalla ya no era tan destructiva como antes, ya que no nos centramos en el poder. Ahora, en cambio, se trataba de una batalla de velocidad. Mi título como el Ashira más rápido estaba siendo puesto a prueba. El impacto de nuestro choque fue tan rápido que liberó vibraciones constantes que parecían ondas sonoras. Imaginé que para otros sonaría como un motor, un rugido literal de batalla. Sentía cómo mi cuerpo se tensaba a medida que avanzaba la batalla. Incluso unos pocos segundos de batalla eran lo suficientemente intensos como para agotarme. Solo podía esperar que Raven hubiera entregado su mensaje y estuviera en camino. Así es. El plan nunca fue intentar derrotar a Muzan solo. No era yo contra Muzan. Esta guerra era de humanos contra demonios. Capítulo 132, la reunión de los pilares. Tercer punto de vista. Región de Toyama. La región de Toyama albergaba una de las 3 montañas sagradas de Japón, el monte Tateyama. La cordillera era como torres imponentes que dominaban todo el paisaje. Las montañas actúan como muros naturales que impiden que las frías nubes invernales se extiendan por todo Japón. Esta fue una de las razones por las que se consideraba una montaña sagrada. La gente creía que estas masas de tierra los protegían del gélido invierno. En la cima de la montaña más alta de la región, donde la temperatura podía caer muy por debajo de los menos 30 grados, estaba sentado un hombre de complexión firme como las montañas que lo rodeaban. Namu Amida Butsu, rezó el hombre sentado en la postura del loto. Sostenía una cuenta de oración entre la palma de la mano, que de vez en cuando hacía girar para comprobar si aún la sentía a pesar del frío. Namu Amida Butsu era la personificación de una montaña en piel humana. Su uniforme de cazador de demonios y su aori, que proclamaba con orgullo pilar de piedra, estaban cubiertos por una nueva capa de nieve, pero aparte de eso, no había indicios de que estuviera bajo cero. Su cuerpo estaba tenso, de tal manera que su piel apenas podía contener los músculos que lo cubrían. Su cuerpo estaba compuesto casi en su totalidad de músculos esculpidos, sin grasa innecesaria, y por eso, gruesas venas se asomaban por todo su cuerpo, vibrando con vida y aparentemente implorando violencia. En todo su esplendor, era evidente que su cuerpo estaba preparado para la guerra. Era la herramienta definitiva de violencia y destrucción. Pero su cuerpo, semejante al de un dios de la guerra, contrastaba con su fachada pacífica.
Tenía ojos ciegos, más blancos que la nieve, y una expresión amable. A simple vista, se notaba que no era el rostro de un belicista, sino el de un santo. Quizás Buda. Uno solo podría imaginar si su cuerpo estuviera unido a otra cabeza. El mundo habría estado sumido en el caos. El hombre era Gyomei, el pilar de piedra. Respiró hondo y creó un vacío alrededor de su nariz. Su cuerpo temblaba con una fuerza desbordante y sus músculos se abultaban como serpientes vivas bajo su piel. Pero permaneció completamente inmóvil, mostrando un control absoluto sobre su poder. Poco después, su cuerpo empezó a emitir humo y la nieve que cubría su ropa se desprendió o derritió debido al aumento de calor corporal. En ese momento, era como una montaña volcánica, a punto de explotar. El humo nebuloso solo desapareció cuando dejó de flexionar sus músculos e interrumpió su patrón de respiración. Todavía no es suficiente, dijo poco después cuando sintió la fuerza general de su cuerpo. La afirmación era una locura. Cualquiera en el mundo estaría más que satisfecho con ejercer el poder que él tenía. Pero para él, su fuerza era casi insuficiente. Casi no fue suficiente para proteger a todos. No fue suficiente para derrotar a sus enemigos. No fue suficiente para quitarle a su hermano menor la responsabilidad de ser el más fuerte. Esta cantidad de fuerza no fue suficiente para Gyomei. Necesito ser más fuerte, necesito ser más duro y necesito ser más inflexible, su voz profunda penetró el aire gélido. Señor Buda, conviérteme en un objeto inamovible entre mis seres queridos y mis enemigos, oro profundamente, para que la gente que está detrás de mí esté en paz y los enemigos que están delante de mí se rindan. Apretó su mano con tanta fuerza que las cuentas de oración se convirtieron en polvo y un mapa de venas apareció en su mano. Namu Amida Butsu, se oyó el sonido del aire aspirado por una aspiradora. El oxígeno escaseaba a tanta altitud y con un aire tan frío. Era una muerte segura para todos los demás, pero sirvió como el campo de entrenamiento perfecto para Gyomei. Sus músculos se tensaron y se agitaron con fuerza. El simple hecho de producir suficiente calor corporal para sobrevivir a la gélida temperatura sometía a tensión a su cuerpo, que lo moldeaba para ser más fuerte y resistente. En este punto, no era comparable con Gyomei en el manga. Era mucho más fuerte que su homólogo canónico. Incluso sin mencionar cómo surgieron antes las lunas superiores y los demás cambios en el destino, Gyomei siempre se tomó a pecho que Seiji fuera el más fuerte. Había sido el más fuerte antes y conocía la carga que ese título conllevaba. Ese sentido del deber y la responsabilidad nunca debería recaer sobre un alma joven como Seiji. Debería ser él en su lugar. Así que siempre estaba entrenando como un loco para asumir la carga cuando su homólogo canónico permanecía estancado. La región de Toyama era muy parecida a Gifu, cubierta de nieve e invierno. No había aumentado la actividad demoníaca, pero eso no significaba que Gyomei se relajara. Solo significaba que tenía más tiempo para entrenar, así que allí estaba, en la cima más alta de la cordillera, entrenando su respiración mientras intentaba alcanzar la marca de cazador de demonios. Puede que no parezca tan sensato intentar aumentar la temperatura corporal en un lugar tan frío, pero Seiji lo hizo en una situación más fría, un ataque directo de una luna superior. Así que él estaba simulando eso tanto en cuerpo como en mente, tratando de alcanzar la misma iluminación que su joven camarada. Pero su entrenamiento fue interrumpido por el sonido de un pájaro que volaba hacia él. Fue una observación curiosa, ya que casi ningún animal reside en la montaña con el invierno en curso. Gyomei dejó de respirar y se dirigió hacia el pájaro tumbado. Dejó que volara cerca de él y finalmente aterrizara en su hombro. Y entonces el pájaro le susurró un mensaje que congeló su cuerpo allí donde la temperatura helada falló. Seiji, susurró Gyomei y su cuerpo congelado explotó con una fuerza brutal. La montaña tembló cuando el Ashira de piedra dio un salto gigantesco. Su cuerpo descomunal comenzó a caer desde el borde de la montaña. Después de caer durante unos segundos, aterrizó en la ladera empinada de la montaña y luego comenzó a descender por la imponente tierra. ¡Boom! No había delicadeza en su acción, solo fuerza bruta. Así que, mientras descendía de la montaña, la gruesa capa de nieve fue desplazada por las ondas de choque y también comenzaron a descender. Una avalancha comenzó, así sin más. A Gyomei eso le importaba poco, pues sabía que no había animales en la montaña. En cambio, empezó a descender cada vez más rápido. Era como una roca rodando montaña abajo. En un momento dado, la avalancha se volvió tan grande que se convirtió en una catástrofe móvil. Gyomei se subió a ella para escalar la montaña aún más rápido.
Los árboles y la vegetación congelada fueron destruidos a medida que Gyomei cambiaba el paisaje con cada paso que daba. Cuando finalmente bajó de la montaña, sacó una pequeña brújula de su bolsillo y sintió la dirección. Luego se dirigió hacia el este, a la región vecina de Tomaya. Región de Gifu. Se dio cuenta, mientras se dirigía hacia el este lo más rápido que podía, que el cuervo Kasuga de Seiji estaba volando en otra dirección. Oeste, observó Gyomei brevemente, ese es su territorio. Parecía que el pájaro no solo lo estaba invocando a él, sino también a todos los Ashira cercanos. Gyomei lo felicitó mentalmente y le deseó suerte. No sabía cuál era la situación, pero sabía que si el más fuerte entre ellos hubiera pedido ayuda, debe ser la situación más grave. Tercer punto de vista. Cuervo voló sobre las nubes, soportando el crudo aire invernal. Batió sus diminutas alas tan rápido como pudo, pues sabía que la vida de su compañero dependía de ello. Voló a todas las regiones alrededor de Ifu y les envió el mensaje. Era una llamada de auxilio de Seij, tan grave que creyó que podría perder la vida. Primero fue a Gyomei como le habían ordenado y ahora acababa de transmitir el mensaje al segundo Ashira. Un Ashira que de alguna manera era incluso más rápido que ella. Destello. Tengen era una velocidad vertiginosa mientras maniobraba por el bosque. Había ignorado los largos y sinuosos caminos y se dirigía directamente a través del bosque hacia la región de Gifu. Su cuerpo cortaba el aire como una flecha. Sabía que debía reservar energía durante el viaje para poder luchar al llegar a su destino. Su entrenamiento shinobi le exigía que redujera la velocidad y corriera con mayor eficiencia. Pero él ignoró todo eso. Respirar solo resultó ser un desafío a la velocidad a la que iba. Pero aún así, aprovechó al máximo su estilo de respiración y empleó la nueva técnica que había aprendido de Seiji. En cierto momento, le preguntó al joven Ashira cómo ser más rápido. Y este le presentó los estilos únicos de respiración de viento y respiración de agua. Respiración sonora. Séptima forma. La región de Gifu estaba a unos 60 kilómetros. Tengen quería llegar allí en 10 minutos. Guión resonante. Capítulo 133, Seiji vs. Muzan, 1. Punto de vista de Seiji. ¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto? Los zarcillos eran una velocidad borrosa que mis ojos apenas podían ver. Lo que había empezado con 1 se había convertido en 6 mientras se lanzaban contra mí con una velocidad inagotable. No era solo su velocidad, sino también su patrón aleatorio lo que dificultaba enormemente verlos. No había un sistema en la acción. Cada uno se movía como si tuviera mente propia, y supongo que era cierto considerando que Muzan tenía 5 cerebros. Tener 5 cerebros significaba más que solo reducir su debilidad. También le permitía procesar información a una velocidad alarmante y controlar cada tentáculo individualmente sin depender del instinto ni de la memoria muscular. Aún no ha pasado ni una hora y parece que ha pasado una eternidad. El ataque fue directo e intenso. Siempre me enorgullecí de mi capacidad para sobresalir en el combate cuerpo a cuerpo. Quizá algunos dirían que me había vuelto arrogante. Mi mirada, mi genio y mi entrenamiento perfecto nunca me habían traicionado en este aspecto. Si tenía dificultades con un oponente, significaba que tenía habilidades astutas o que se aprovechaba de mis debilidades. Nunca una entidad se había enfrentado a mí en mi frente más fuerte y me había dominado como lo hacía el rey demonio. Quizás debería correr ahora. Estoy seguro de que Tanjiro y su familia ya están a salvo. Mis pensamientos estaban destrozados. Apenas encontraba tiempo para pensar en una frase de vez en cuando, porque su embestida requería toda mi atención. No tenía tiempo para idear estrategias, ni para pensar en un plan, ni siquiera para desesperarme por la situación. Cada parte funcional de mi cerebro estaba concentrada en los zarcillos parpadeantes, que eran solo un borrón mientras intentaba hacer mi mejor esfuerzo para permanecer con vida. Fue la primera vez que mis ojos me fallaron. No puedo correr. Es infinitamente más rápido que yo. Mi única esperanza es esperar a que amanezca, y eso está a horas de distancia. Ni siquiera tuve tiempo de calcular el tiempo. Mis brazos se entumecieron y la cantidad de ataques que podía bloquear se redujo. Me vi obligado a retroceder, lo cual resultó difícil al no poder oír. Esquivé todos los ataques que pude y me alejé de más. Por otro lado, Muzan estaba completamente cubierto de marcas demoníacas. Estaba desnudo, pero sin partes íntimas, como un titán. Parecía absolutamente tranquilo mientras avanzaba con gracia y elegancia. Parecía como si simplemente estuviera dando un paseo. 4 zarcillos habían emergido de su espalda. El origen y la punta del zarcillo tenían una cáscara dura de huesos.
Eran huesos más afilados que cualquier hoja que hubiera visto. Muzan también los remodelaba cada vez que se astillaban, de modo que permanecían como una navaja. Y esas puntas afiladas me dispararon con la fuerza y la violencia de alguien blandiendo un martillo de guerra. Nuestro choque produjo chispas brillantes como fuegos artificiales. Me empujaban hacia atrás, mis pies se hundían en el suelo con la fuerza de cada ataque. La diferencia de potencia era evidente. Para mí, la diferencia era inimaginable. Pero no todo era desesperanzador porque, con la batalla en curso, creía haber captado la esencia del rey demonio. Ahora lo conocía. Más claro de lo que jamás lo había conocido. Porque, verás, pelear era una conversación y él me lo había contado casi todo. Muzan Kibutsuji no era un luchador en esencia. Supongo que era de esperar cuando uno pasa de ser un hombre enfermizo a ser el ser más fuerte del mundo de la noche a la mañana. No se podía adquirir habilidad ni experiencia en ese camino. Solo Yorichi podía desafiarlo, y mira cuánto lo traumatizó esa ocasión. Esto demostró una inmensa falta de determinación y resolución para ser considerado un guerrero. Nunca había entrenado antes, y por eso se apoyaba en usar todo su cerebro para controlar sus tentáculos, haciendo las cosas manualmente. En términos guerreros, Muzan era un bebé con el poder de un reactor nuclear. Aprendí su naturaleza a través de la batalla. Me dominaba por completo y, sin embargo, nunca se esforzó por terminar la batalla. En cambio, se deleitaba con su superioridad. Era como si le recordara a alguien y él lo hiciera, disfrutando del acto de dominarme para sanar una herida de antaño. Y aún así, a pesar de todo el poder que tenía sobre mí, siempre estaba lejos. Por eso podía alejarme de sus tentáculos. Incluso con todo el poder que tenía sobre mí, en el fondo estaba asustado. No era precaución, porque la gente hace algo si es cautelosa. No hizo nada más que prepararse para correr. Noté su costumbre de no mover el brazo derecho mientras balanceaba el izquierdo al caminar. Todos sus corazones me parecieron idénticos, pero por la forma en que protegía su lado derecho, deduje que esos eran más vitales que el resto. Sus 7 corazones latían sincronizados, lo que le otorgaba una explosión de poder. Pero el flujo de sangre me permitió predecir, hasta cierto punto, qué parte de su cuerpo iba a mover. Su cuerpo era perfecto. No veía ninguna debilidad ni defecto, ni siquiera cuando modificaba su físico para adaptarse a la batalla. Pero esa perfección dejaba claro el defecto en su estilo de lucha. Era como ver a un conductor pésimo en un deportivo. Los zarcillos eran su medio de ataque seguro. Cada uno parecía tener mente propia, ya que se movían manualmente y no con entrenamiento previo, lo que dificultaba predecirlos. Con 6 de ellos, eso representaba casi más de 1 millón de combinaciones de ataques, así que memorizarlos era imposible. Lo que sí noté fue que no funcionaban como una sola entidad. Eso significaba que a veces 3 zarcillos me atacaban a la vez, a veces ninguno. Eso creaba oportunidades. Así que me daba oportunidades a cambio de imprevisibilidad. A diferencia de lo que otros piensan, la perfección en una pelea es predecible. Así que su imprevisibilidad se debía a lo lejos que estaba de ser perfecto. Era perfecto en todo menos en el cuerpo. Una copa de oro con orina. También noté que nunca apuntaba a mi espada. Siempre atacaba la parte de mi cuerpo más alejada de la que cubría mi espada. Al hacerlo, se limitaba a su área de ataque. Pero supongo que era solo una consecuencia de que cada tentáculo estuviera controlado individualmente por un cerebro. Una cantidad inagotable de información se acumulaba en mi cabeza, haciéndome palpitar de dolor. Nunca antes me había concentrado tanto en una pelea y me alegré de no tener a nadie a quien proteger ni en quien pensar. El único problema fue que nunca tuve la oportunidad de devolver el ataque. No tuve oportunidad de utilizar la información que tenía. La pelea era más que solo potencia bruta, así que tenía una oportunidad sin importar la diferencia. Él podía superarme en potencia, pero yo le superaba en habilidad. Si la lucha fuera un debate, entonces Muzan hablaría sin límite de tiempo. No tuve tiempo para rebatirlo, pues hablaba sin parar. Su turno era eterno. Lo que necesitaba era un momento de respiro. Necesitaba incluso unos pocos milisegundos para pensar en un plan. Necesitaba un conjunto de movimientos que no fueran defensivos. Necesitaba un aliado que pudiera desviar la atención de Muzan de mí para poder tener una oportunidad. ¿Había encontrado Raven una Ashira? La envié mucho antes de que Muzan nos alcanzara, así que la ayuda debería llegar pronto, ¿verdad? Pero hasta entonces, no podía hacer nada más que intentar sobrevivir al ataque. Capítulo 134, Seiji vs. Muzan, 2.
Punto de vista de Seiji: la batalla continuaba y yo estaba completamente alejado de la realidad. Escasos copos de nieve caían del cielo oscuro, indicando que la temperatura estaba bajo cero, pero sentía que mi cuerpo ardía. Hacía demasiado calor. Los alrededores eran un mapa de destrucción. La Tierra tenía múltiples cráteres, junto con profundas grietas que parecían una telaraña y una línea profunda, que era la cicatriz dejada por el golpe de mi espada. Y, sin embargo, nunca me había sentido tan tranquilo. Mi mente, mi cuerpo y mi espíritu estaban en sintonía durante la lucha. Había una delgada línea entre la vida y la muerte, y solo unas pocas personas habían estado en ella y sobrevivido para contarlo. Luché en ella, los tentáculos de Muzan se deslizaron velozmente junto a mi cuerpo, y el viento cortante de la acción era como una cuchilla en sí mismo. Por primera vez en mi vida, mis ojos no lo veían todo. No estaba seguro de si las cuchillas fallaron o si habían cortado una arteria y me desangraría y moriría pronto. Sin embargo, no tenía ni un solo rasguño. Todavía no. Vivía en la cuerda floja entre la vida y la muerte. Cambié entre estilos de respiración como si cambiara de pensamiento. Usaba lo que mejor me convenía en cada momento y lo que era más eficiente. Mi cerebro me lo permitía. Era como una máquina controlada por la IA más avanzada, letal y eficiente. El nivel de habilidad y maestría que demostré era muy diferente al de Muzan. Era proporcional a nuestra diferencia en potencia bruta. Tenía plena confianza en mi capacidad y no tenía a nadie a quien salvar excepto a mí mismo. Así que, en cierto modo, fue menos intenso que la lucha que tuve con Douma, pero de ninguna manera fue menos difícil. Había silencio. Un silencio terrible. Y en la intensidad de nuestra lucha, donde el suelo se abrió y los árboles cayeron como cerillas, el silencio nunca había sido más sobrio. Me sentí terriblemente solo mientras bailaba una danza de la muerte con Muzan, tocando en la puerta principal de la muerte. Pero no por mucho tiempo. Sonreí y mis ojos brillaron de un morado intenso cuando lo vi corriendo directamente hacia nosotros desde la distancia. ¿Me estoy perdiendo algo? ¿Qué tiene de gracioso?, dijo Muzan mientras sus tentáculos seguían golpeándome por todos lados. Mi espada era solo un borrón y mis brazos habían desaparecido al bloquear todos los ataques. Aumenté la intensidad de mi movimiento y dejé de retroceder. Me mantuve firme. La marca del cazador de demonios en mi cuerpo creció y cubrió más piel. Podía sentir cómo mi cuerpo extraía una fuerza desconocida de ella como por arte de magia. Supongo que era cierto que las marcas del cazador de demonios eran hechizos, como las artes de los demonios de sangre. Eran sobrenaturales. Quemando vida útil para obtener poder. La batalla se volvió más feroz y destructiva a medida que respondía a cada ataque con mi espada. La batalla iba a alcanzar un nuevo nivel, pero entonces Muzan se detuvo. La parada fue tan abrupta que sentí que mi cuerpo gemía de dolor cuando la tensión desapareció. Usé respiración solar para recuperar mi resistencia, pero no bajé la postura. Levanté mi espada hasta el pecho, siempre listo para abatir a Muzan. Eso es, familiar, murmuró Muzan y justo entonces, también me di cuenta de mi espada. Mi espada solía ser del mismo color que mis ojos, brillando con un morado intenso. Pero ese color había cambiado. Lo que tenía en la mano no era una espada morada, sino una espada de un rojo intenso. Era del color de la sangre humana. Parpadeé sorprendido. La espada incluso empezó a soltar humo al interactuar con la atmósfera gélida. Era calor. El choque constante de mi espada con sus ataques había producido suficiente fricción como para que mi espada ardiese con un rojo intenso. Me has recordado a ese hombre una y otra vez. Quizás seas su descendiente, pero no importa, dijo Muzan, más para sí mismo que para mí. Aunque ese hombre saliera arrastrándose de su tumba, no importa. Ya no soy como antes. He crecido en fuerza y poder. Soy más fuerte ahora que entonces, dijo. Tarareé con indiferencia. Noté que su estilo de lucha tenía pocos pensamientos y entrenamiento, pero era insignificante. Quizás el crecimiento que mencionaba se debía a que se hacía más fuerte al consumir humanos o a la edad. Ya basta, lo termino ahora, dijo, y entonces le creció el pelo. Su estatura aumentó y sus músculos se expandieron y contrajeron de nuevo, haciéndose más compactos. Vi que sus ojos se volvían aún más demoníacos y sus dientes se volvían afilados y listos para desgarrar la carne. Mis instintos me avisaron. Muzan finalmente había alcanzado lo que supuse era su transformación final. Más zarcillos crecieron de su espalda y lo rodearon como serpientes vivas con una cuchilla por cabeza.
Se agachó y cargó sus piernas como un resorte y eso fue todo lo que necesité para reaccionar. Respiración volcánica. Primera forma, predijo Muzan, así que tuve tiempo de sobra para responder. Descarté la velocidad, ya que me adelanté a él y me concentré solo en la fuerza bruta. División fundida. Un parpadeo. Muzan se teletransportó frente a mí, con sus tentáculos aún en la espalda, listo para hacerme 1.000.000 de agujeros. Pero el ataque principal fue su mano, que se había convertido en una espada mediante la manipulación de la carne. Supongo que se confió demasiado ante su aumento de poder. Fue como matar una mosca. En cuanto Muzan estuvo frente a mí, bajé mi espada y lo partí en dos. Mi espada brilló al rojo vivo por el calor y la potencia bruta. El cuerpo de Muzan no protestó cuando lo partí en pedazos como madera. Mi espada continuó dividiendo la tierra. Fue como una grieta hacia el inframundo que se abrió de repente al temblar violentamente el suelo. ¡Bum! Ni siquiera podía gritar. Esta vez, con la ayuda de mi espada roja, noté que Muzan no podía regenerarse de inmediato. Me dio tiempo para lanzar más ataques, pero mi cuerpo protestó. Sentí como si cada fibra de mis músculos se hubiera roto y ni siquiera podía sacar la espada del suelo. Y entonces supe que quizá había cometido un error. La tierra era relativamente blanda la mayor parte del tiempo, dada mi fuerza. Podía formar cráteres sin mayores problemas. Pero en invierno era diferente. El suelo estaba congelado. Las partículas de hielo unían la tierra, así que cuando mi espada se clavó, quedó atascada y mi cuerpo exhausto no pudo sacarla. No quería admitirlo, pero quizá Muzan me superó con esta. Así como su acción era predecible al cargar la pierna, mi acción era predecible al llevar la espada al pecho. El único ataque que seguramente sería abatir. También noté que sus 5 cerebros y 7 corazones estaban perfectamente bien en su cuerpo dividido. Además, los múltiples cerebros y corazones permitían que su cuerpo separado se moviera como dos entidades. Los tentáculos de su espalda se movían como serpientes y envolvieron el cuerpo, que estaba cortado por la mitad. Lo ataron como una cuerda para que Muzan pudiera sanar más fácilmente. Una estrategia asquerosa que incluía cortarlo por la mitad. Ningún otro demonio tenía la habilidad ni la locura para llevar a cabo semejante acción. Reaccioné de inmediato, presa del pánico, creyendo que el brazo que sostenía la espada me apuñalaría en el estómago. Solté la espada y retiré el abdomen de forma que mi cuerpo se curvaba como una C opuesta. Pero el movimiento de apuñalamiento nunca se produjo. En cambio, su otra mano se disparó como una cobra atacando a su presa. Su mano me miró a los ojos. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, aunque mi calor corporal era sobrenatural. Quizás la batalla me había afectado más de lo que pensaba. O tal vez bajé la guardia al ver que los refuerzos llegaban al bosque. Había cometido un error cuando más importaba. Grité. Y el mundo se oscureció. Oscuridad y silencio. Tercer punto de vista. Muzan golpeó violentamente a Seiji con la palma de la mano, golpeando la cabeza del humano con tanta fuerza que le hizo temblar el cerebro y cayó inconsciente inmediatamente. La más vil sonrisa se extendió por el rostro partido de Muzan. Era una expresión distorsionada y grotesca, indescriptible. Y entonces, justo cuando estaba a punto de usar su arte de demonio de sangre y destruir los molestos ojos morados del humano, perdió la conexión. Sus nervios perdieron la conexión con su mano. PSSST. El sonido más agudo llegó rápidamente a sus oídos por su proximidad. Abrió los ojos de par en par y se quedó estupefacto al ver aparecer una línea roja en su muñeca y su mano se desprendió. Cuando su mano dejó de cubrir los ojos de Seiji, Muzan se encontró con la escalofriante visión de unos ojos morados mirándolo. Esta vez, no había alma en esos ojos morados. No había intensidad, ni odio, solo frío y calculador, como una especie de computadora. Entonces se dio cuenta de que el humano estaba inconsciente, pero su cuerpo se había movido solo. Muzan se recompuso rápidamente e intentó comprender lo sucedido. La espada de Seiji estaba atascada, así que ¿cómo lo cortó? Fue entonces cuando Muzan vio el fragmento de la hoja de meso en la mano de Seiji. Observó su brazo derecho, que había convertido en una espada, y notó la punta rota donde se suponía que debía encajar el fragmento. El humano rompió la punta de su propia espada y usó el pequeño fragmento de una espada para cortarse la mano. Muzan maldijo. Le había llevado mucho tiempo idear ese plan. Había aprendido mucho de la pelea, o para ser más precisos, mucho de Seiji. Muzan aprendió de la forma en que Seiji predecía y reconocía patrones.
Muzan había preparado todo con esfuerzo, pillando a Seiji con la guardia baja, pero parecía que esta vez tuvo suerte. Poco después, los ojos morados volvieron a brillar. Muzan estaba a punto de lanzar otro ataque en ese instante, pero no pudo reaccionar, pues todo se volvió negro para él también. Su cabeza desapareció, reducida a una niebla rosada mientras era aplastada por un mayal gigante que se movía incluso más rápido que la velocidad del sonido. Su cuerpo seguía separado por la mitad, solo sus tentáculos lo mantenían unido y le faltaba cabeza. Aún así, Muzan pensó que tal vez los humanos no fueran tan inofensivos.